Oiga, ya con respecto a todos los videos y todo lo que se viene o lo que yo le vengo a usted mostrando, sencillamente es conocer y es documentar una parte de mí en la cual es bastante curioso lo que hablo hoy en día a pesar de donde yo provengo, la vida. Y quiero pues mostrarle qué era Juan David antes de la pandemia, cómo fue que empieza a incursionar como en este tipo de cosas inconscientemente. Uno ya tenía como idea desde pequeño qué era lo que le deparaba y cómo era que se iban a manejar las cosas. Yo solo le comento, yo vengo de una familia tradicional, yo salí muy joven del colegio. También digamos que esa parte del colegio, el estar tan joven y relacionarme con personas grandes en ese momento, era incursionar una zona bastante complicada, fue madurar de forma muy rápida, sencillamente porque hoy en día se habla de la importancia del entorno y si yo me pongo a analizar cuál era mi entorno desde muy pequeño, pues es lógico vivir todo lo que yo viví y meterme en todos los problemas que yo me metí. Precisamente esto no es para juzgar a nadie. Yo soy una de las personas que no lo puedo juzgar a usted independientemente de lo que usted haya hecho porque yo soy el papá de las embarradas, yo soy el papá de las cagadas, me gusta meterme en muchos problemas y sencillamente eso venía de mucho tiempo atrás. Y como le digo, pues yo vengo de una familia tradicional, mamá, papá, estrato 2 3, mi mamá trabajando, mi papá trabajando, con problemas familiares que se vivían de la época, eso que se veía el machismo, ese chip de que la mujer tenía que estar en la casa y el hombre tenía que estar trabajando, la mujer no tenía derecho a absolutamente nada, bueno, ese tipo de cosas tradicionales que se viven día a día. Yo vengo de ese tipo de familia, estudié en colegios donde conocí personas muy agradables. Hoy en día pues muchos no están, se quedaron en el camino y pues eso te da a entender y te da a comprender cosas que dices, uy, si has sobrevivido hasta acá, papi, es porque en sí, entre todo lo malo, ha hecho algo bueno porque mire cómo está, ¿no? Está vivo. Y empiezan ese tipo de cosas y yo me empiezo a involucrar hoy en día, digamos que me meto en la parte de crecimiento personal, la importancia del entorno, cómo poder salir en el embrollo del problema en el que te metiste y empiezas a adquirir información que te dicen, la juega con el entorno, mucho cuidado con su entorno lo jode, o sea, le dan muchas alertas y muchas señales en las cuales pues desde muy pequeño mi entorno fue algo malo, ¿no? Sencillamente no porque fue una necesidad como muchas personas que conocí en ese camino, pero pues sencillamente es que era una cosa de locos. Entonces yo empiezo, digamos que estoy en grado décimo y tengo alrededor de 13 años. Estudio en un colegio que queda al sur de Bogotá, por los lados del Clar Roma. Qué recuerdos, qué personajes que conocí yo en esos momentos. Y era bastante complicado el ambiente y el entorno. Yo estudiaba en una jornada tarde. Yo no era, digamos que hasta ahí yo no sabía que era una persona en serio que le tocara sufrir y que le tocara vivir cierto tipo de cosas. No, yo no había vivido esa experiencia y sí me relacioné con muchas personas que vivían un día a día de loco solo por ir a estudiar. Resulta pues que ya esas personas eran mayores, yo me empiezo a involucrar, mi cerebro empieza a buscar mecanismos de aceptación porque pues yo entro a una selva donde a mí me pueden comer vivo y mi cerebro empieza entonces a involucrarse con personas que manejan este tipo de cosas, pero sencillamente era un intercambio. Si yo era muy bueno en algo, yo les colaboraba y ellos me brindaban como esa amistad o esa protección, bueno, etcétera. Pues resulta que yo me empecé a involucrar, a salir con ese tipo de personas, empecé a conocer cosas, ver cosas que yo decía, uff, qué loco, pero adicional, qué chimba, me hacían despertar emociones que era una cosa de locos, en los cuales pues una cosa es que usted lo viva, lo experimente y no le guste, lo malo, y otra cosa es que usted vaya, busque, experimente y le quede gustando sin necesidad. Uy, es ahí donde se convierte la toma de decisiones en ese momento, digamos que involucrarse con ese tipo de personas a pagar secuencias después de muchos años. Yo hoy en día estoy pagando secuencias de andar en esos círculos. Y bueno, y era loco y claro, me empieza a gustar
la rumba, me empieza a gustar el cigarrillo. Pues yo a la edad de 13 años pues no es muy bien visto, pero pues viene uno de una familia tradicional donde el tabaco era pan de cada día, donde el alcohol era pan de cada día, donde a los muchachos les daban alcohol los mismos padres. Y era un chip tradicionalista que en ese momento era bien visto, pero pues bueno, coge uno por ese camino y resulta que me empieza a gustar la rumba y me empieza a gustar el cigarrillo y me empiezan a gustar cierto tipo de cosas que tenía yo a la mano, sin necesidad tampoco de hacerle daño a nadie, pero sin tener en cuenta cuál era el sacrificio, qué era lo que podía pasar, porque andar en esos ambientes, usted no ser de peleas, estar en un ambiente de conflicto, podía en cualquier momento pasar algo donde usted tenía que reaccionar y esa reacción determinaba de que usted saliera con vida o no si llegase a pasar ese tipo de situaciones, imagínense. Pero también estaban los pros, que era la rumba, el desorden, vea, al que no le gustó la fiesta en esa época que yo conozca, no estaba en nada porque era una cosa increíble, tú tenías todo a la mano. Pero entonces también te empiezas a involucrar con cosas donde yo ya acarreaba un problema para mi familia, porque pues mi mamá trabajando para poder mantener la casa y yo iba y me salía con ciertos compinches a tomar porque llegar borracho, no sé qué, si se más, y ya después no llegaba a la casa. Y fueron puntos bastante complicados también para mi familia, para mi mamá, la entendía, venía una separación también con mi papá. Y pues bueno, manejar ese tipo de cosas era loco. Adicional, cuando a usted le gustan las cosas malas, empieza a despertar cierta emoción. Hay límites y hay momentos donde tú tomas decisiones que si cruzas ese tipo de líneas para experimentar ese tipo de cosas la puedes pasar muy mal porque usted no está preparado, usted solo está preparado para defenderse, pero cuando le toca es a otro precio. Entonces es algo que yo quería darle a conocer a las personas y que tengan mucho cuidado con el entorno, sus hijos, cómo se relacionan, porque cuando empiezan a conocer ese tipo de experiencias no es que uno se las sepa todas, pero es que uno ha visto cosas que no muchos han visto y sencillamente usted no va a vivir lo que yo ya viví y yo no voy a vivir lo que usted ya vivió, pero si comparamos situaciones, creo que las vivencias es donde determinan si qué tan extremo es y qué tanto no. Después de eso, póngale 1 o 2 años, yo me gradúo, entró a la universidad, pero pues ya con todas las mañas, ya con todas las mañas del bajo mundo. Y entro a la universidad, conozco personas también muy buenas también, fueron vivencias locas también ahí. Y resulta que me empieza a gustar la droga, pero no la droga en el sentido de lo que hace mucha gente hoy en día, ¿no? Digamos, un ejemplo, yo consumo hoy en día cierto tipo de sustancias, pero ya lo hago conscientemente, lo hago ya con un fin y eso no determina de que yo sea buena o mala persona. Pero en ese momento lo estaba haciendo era por aceptación a una sociedad, a un círculo en el cual yo me encontraba, donde que el que más consumía o el que más portaba tenía el poder, podía mandar, podía obtener lo que quisiera, ¿sí? Y ese era el mecanismo con el cual usted se ganaba cierto tipo de personas, porque también entre el bajo mundo hay niveles y hay niveles bravos. Y sobrevivir a eso no es tan fácil. Ve, y me empieza a gustar, entonces ya me empiezo a meter a sitios donde uno ve cosas que en las noticias se ven, digamos que la soya, lo que era el Samber, la L, lo que era el Bronx, a meterse a ese tipo de lugares era una locura, simplemente por ir a experimentar, pero cuando tú ya estás adentro empiezas a ver y empiezas a desarrollar cosas de defensa que dice, la juega. Pero a mí me empezó a gustar y era ilógico que sin necesidad yo me fuera a las 11 y 12 de la noche para me voy a ir a acompañar a un amigo a comprar droga para la fiesta. O sea, era ir a buscar males locos sin necesidad, como le digo, pero esas emociones y ese sentido de emoción y de adrenalina, pues solo lo vive el que lo siente. Y en mí empezó a despertar cosas que yo decía, estos riesgos y no sé qué, muchísimas, pero eran más como por los beneficios que uno tenía en ese momento, uno no pensaba mucho en los contras, a pesar de que yo la saqué barata, infinidad de cosas que eso lo doy en mi seminario, por eso lancé mi seminario, yo le voy a enseñar a usted a través de mi experiencia, a través de mi vivencia, cómo puede cambiar o cómo puede llegar a cambiar su vida para bien y sacar provecho pues a todas esas experiencias que de una u otra forma, directa o indirectamente le hayan pasado. Usted o aprende por error o aprende por espejo, sencillo.
Y llegar a esos puntos pues determinan a que usted empieza a desarrollar ciertas habilidades. Ya después, digamos que salgo de ese mundo, aunque duré bastantes años, digamos que la persona que me conoce desde que yo tenía el cabello hasta el piso, se dio cuenta que nada, yo vagué hartos años en ese círculo. Ya cuando me empiezo como a encarrilar, ya empieza usted a madurar, ya empieza usted a poner decisiones, a tomar decisiones, a poner límites, porque le empiezas a pasar muy mal. Llegas a un punto donde las personas que llegaron contigo hasta esa edad, hasta ese punto, ya tienen una confianza en ti en las cuales tú empiezas a hacer negocios, pero teniendo en cuenta de que si el negocio sale mal, la vas a pasar mal. Efectivamente, eso es lo que pasa. En cierta parte yo hago negocios con personas que no tenía que hacer negocios para evitarme precisamente problemas que son decisiones, consecuencias que estoy pagando hoy en día. Por eso la importancia de yo decirle, mire, no es que yo me las sepa todas, sino que es que yo he pasado por cosas que me han enseñado a que hoy en día las cosas se tienen que hacer desde este punto de vista, desde esta forma. Pero usted verá cómo lo acciona, usted lo acciona a su manera. Es la única forma de que esto le funcione. Y eso es lo que yo le explico en mi seminario. Entonces, ya teniendo en cuenta de dónde proviene, digamos que la parte de universidad para mí fue una cosa de rumba. Mis amigos por ahí que saben en qué andábamos metidos y qué era lo que uno sabía y cuáles eran mis relaciones y cuáles eran mis amigos en ese momento, que yo a la final terminé siendo como el malo de toda una partida de gente que era piro, era loco. Porque pues yo decía, pero si yo, no, marica, o sea, si ellos creen que esto es pesado, imagínense donde yo los meta, donde yo me la paso. Y muchos conocieron cierto tipo de lugares y de sitios que gracias a que yo estaba ahí presente no pasó absolutamente nada, sino otro sería otro cantar. En otras ocasiones pues pasaron muchas cosas. Me gustaba la rumba en los bares de rap en la 1 de Mayo, sabe de lo que hablo, sabe de la vieja escuela que se vivía allá. Los bares allá eran plazas de todos y cuando se formaba un mierdero, son muchos no iban a montar por allá y salían ilesos. Yo fui uno de los que salí ilesos nada más solo por las amistades que yo tenía y así yo podía durar allá 2, 3 días, imagínense. Entonces, lo que usted alcanza a dimensionar y a vivir en ese lapso de tiempo que usted vive al límite, ve cosas que, uy, no, es que son infinidad de enseñanzas que le dan a usted hoy en día a valorar su vida. Y de eso pues se trata y de demostrarle que uno viene de una parte pues también tradicional, humilde, pero pues hay que cambiar eso. No importa la edad, no importa el tiempo, cámbielo. Usted tiene que hacer esa historia. Entonces, ese tipo de cosas son las que me llevan a también a ser muy bueno en lo que hago, a desarrollar lo que estoy desarrollando. Porque lo vivido o lo bailado nadie se lo quita a uno, entonces usted de lo malo tiene que sacar lo bueno y saberlo aplicar. Ya después pues me involucro, entro a trabajar en una entidad financiera con el cabello hasta el más abajo de la cintura más o menos. Era el único rasta que trabajaba para una entidad financiera. Digamos que el reconocimiento, lo que tenía que ver, fue una parte también muy bonita. Pero en ese momento yo tenía otro problema. Después de la rumba, después de todo lo que le acabo de... Ay, me empieza a gustar el juego. Pues usted se podrá imaginar que si el dinero y las drogas eran lo que mandaba en ese momento, ¿cómo era que yo conseguía dinero de forma práctica? No fácil, porque no era fácil, no de forma práctica, pero pues esa práctica era peligrosa. La plata más rápida que llega es la más peligrosa para hacer. Pero entonces usted debe empezar a identificar ese tipo de cosas. Entonces imagínese que yo era una máquina para hacer plata para la rumba, para la droga, y para el juego, papá. Pero resulta que el juego también es de emoción y empieza usted a conocer otro mundo, otro tipo de niveles que te hunden. Por eso la importancia del entorno otra vez. Empecé a conocer personas que eran más pirobas a niveles más grandes de que personas de que conseguían 40, 50 millones de pesos para botarlos en 2 horas y decir, nada, eso vuelvo y los consigo, pero ¿a qué costo? Cuando tú te empiezas a involucrar con ese tipo de personas, ellos te empiezan a enseñar cómo hacer ese tipo de dinero y te empiezas a involucrar a otro level que te hunde. O sea, sencillamente si usted
no tiene el corazón para ser malo, usted en un ambiente malo lo único que lo van a terminar es de joder, nada más, independientemente para lo que le van a enseñar. Después va ese tipo pierdo hasta la risa también, llega un punto donde eso me ocasiona problemas familiares, personales, no sé qué, o sea, perdí también todo y entendí que dije, uff, esto hay que manejarlo desde otra perspectiva, desde otra forma. Entonces ya me empiezo a involucrar a otro tipo de negocios, igual tenía estatus, había logrado cosas que no muchos logran. Y estar acá, como le digo, sobrevivir hasta este punto, es porque todo lo malo que usted ha hecho, algo tuvo que haber hecho muy bien, que usted es el que tiene que identificar, porque por ahí es la solución de que usted salga de la olla. Se lo digo yo que estoy accionando en este momento y ya le doy a entender como por qué yo veo las cosas desde este punto de vista. Como le digo, no es que lo esté juzgando, pero pues yo soy la persona menos indicada para juzgar a alguien. ¿Sí? Lo único que yo le puedo decir es que a través de una experiencia, de un espejo, de una vivencia, de algo que vi, puedo tener información que le pueda ayudar a usted a salir del embrollo en el que está, nada más. Y así, esa fue la vida tradicional, digamos que Juan David hasta antes de la pandemia, hasta que no solucionó todo ese tipo de problemas que llevaron años, tipo de problemas con el alcohol, tipo de problemas con sustancias psicoactivas, tipo de problemas con depresión, tipo de problemas con ludopatía, hasta que yo no logré entender o convivir con ese tipo de problemas y algunos cortarlos de raíz, otros darles otro tipo de manejo. Yo no pude sentar cabeza y entender lo importante que es la vida hoy en día. Claro, ya después empieza pues las consecuencias de todos esos malos hábitos, no sé qué decir más, involucrados con los negocios, graves, graves, mala combinación, quiebra efectivamente como le indico, la obligación que tengo, pero el entender ese tipo de cosas y ya ese tipo de cosas no las puedo cambiar, sí, eso ya lo que pasó, pasó, nada que hacer. Pero sí puedo cambiar lo que va a venir de aquí en adelante y tenía que entender cómo era que la situación se iba a poner de aquí para arriba después de esa quiebra, pero entender la información y saber qué hacer te ayuda a un montón de cosas, más la vivencia y la experiencia. Lo lleva a usted a otro nivel, cuando usted conoce otro tipo de información y usted es muy pilo para cierto tipo de cosas, uff, su mente huele y dice, ah, si yo hubiese aprovechado toda esta habilidad en esto, listo. Pero aunque sea ya lo sabe, solo accione. Entonces ese es el mensaje que le puedo dejar en este documento. La vida sí se puede cambiar, la vida no es la que le toque, ¿no? O sea, no viva con la vida que le toca. En la vida o a usted le asignan o a usted crea. No hay más opciones, el sistema le pone ese tipo de decisiones y en la vida solo es tiempo, dinero y decisión. Entonces, así como usted lo administre, así mismo podrá usted cambiar la vida que le tocó y pues vamos por ello, que esté bien.